La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de Isaías, capítulo 58, versículo 1 al 9a. Así dice el Señor Dios: grita a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me piden sentencia justa, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mirad el día de ayuno, buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. Mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. ¿Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿a eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá: aquí estoy. Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 15. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Isaías está denunciando los falsos ayunos, los ayunos mal hechos por los religiosos, por la gente del pueblo. ¿Acaso podéis ayunar mientras dais puñetazos al prójimo? ¿Acaso podéis ayunar cuando no nos preocupamos por el prójimo y darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento y esas obras de misericordia? Hoy el Señor nos aclara que el ayuno que Él quiere es que compartas tu pan con el hambriento. Ya lo hemos hablado el miércoles de ceniza, el mensaje de la limosna, que está de primero antes que la oración y luego el ayuno. Antes que el ayuno está la limosna y la oración. El ayuno es consecuencia de estas dos. Primero, de hacer obras buenas que ablanden el corazón. Luego de hacer obras buenas y ablandar el corazón, presentarle en ofrenda ese corazón ablandado a Dios. Y luego sí podemos hacer el ayuno cuando ya hemos realmente cumplido con nuestro deber de Estado. El ayuno sí tendrá validez, el ayuno tendrá más eficacia. Entonces, la pretensión de los discípulos de Juan Bautista, ese grupito que no creía en Dios, que no creía en Jesús, había un grupo, entre esos estaban los dos discípulos que fueron enviados por Juan a darse cuenta de quién es Jesús, pero ya como que Juan sabía que entre sus discípulos habían quienes eran endurecidos en su corazón en no creer en el Mesías, como al igual que en el grupo de Jesús en el caso de Judas Iscariote. Ese grupo de Juan, el maestro les había preparado el camino con explicaciones de las profecías, a lo mejor con mucha claridad. Juan Bautista estaba lleno de claridad, pero aún así no quisieron creer en el Mesías. Y mira cómo se presenta ante Jesús. Nosotros, los discípulos de Juan, se hacen llamar discípulos de Juan, pero quieren colocar a prueba a Jesús.
están criticando a Jesús. Así mucha gente se sienten discípulos del Señor, pero a la hora de la práctica y sus intenciones están lejos del Señor. Por eso no todo el que me diga Señor, Señor se va a salvar. Hay mucha gente disfrazada de tradición y la verdad no le importa al Señor, a Jesús, sino sus intereses. Por eso Isaías está denunciando eso. Estamos llenos de intereses materiales y eso tenemos que despojarnos, pedirle perdón a Dios. Pero hay corazones muy duros. Y mira cómo hacen los discípulos de Juan esto. Porque nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, como dice, el burro por delante. Mira la prepotencia de ellos. Se creen superiores a los fariseos. Y por supuesto que los fariseos se creían superiores a todo el mundo. Pero como que el texto trata de decirnos, es que habían discípulos de Juan que estaban actuando peor que los fariseos. ¿Por qué nosotros y los discípulos de Juan ayunamos y tus discípulos no? Qué prepotencia, ¿no? No están creyendo en el Mesías. Por eso Jesús les aclara, cuando el novio está, porque van a hacer fiesta los amigos del novio. La esposa no tiene por qué hacer ayuno cuando su esposo está. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? Jesús es nuestro esposo. Nosotros somos la iglesia católica. Llegará el momento en que Jesús tendrá que morir crucificado, resucitar, ascender al cielo, y ahí sí tenemos que hacer penitencia, porque ya no estará entre nosotros como lo estuvo hace más de 2000 años. Por supuesto que sí en presencia real eucarística. Pero entonces, constantemente el sacrificio de Cristo se renueva. Y cuando vamos a la Santa Misa, por ejemplo, se nos exige estar en ayunas, por ejemplo. Un tiempo mínimo para recibir al Señor con un mínimo de mortificación y penitencia y sacrificio. Que eso es lo que nos redime a todos nosotros. Entonces, la intencionalidad de estos discípulos es una intencionalidad innoble, falta de sinceridad, y es una apostasía lo que estamos viendo aquí en ellos, porque yo sí creo en Cristo, no tengo por qué cuestionar lo que Cristo me dice a mí. Si yo creo que Él es Dios, todo lo que aprueba Él es divino, está por encima de cualquier ley. Entonces, hermanos y hermanas, aquí la cuestión es, creo en Cristo, y si creo en Cristo, creo a todas sus palabras y pongo en práctica todo lo que Él me ha dicho. Si yo creo en Cristo, no tengo por qué tener ambición de dinero, no tengo por qué tener codicia. Todo vendrá por añadidura, Él mismo lo dice, la providencia divina. Si yo le doy a los pájaros, si yo le doy a las flores que para que se vistan, ¿cuánto más a ustedes? Ya no nos preocupemos por esas cosas. Ya los padres de la iglesia van a decir que no te dé miedo dar una limosna, que no te dé miedo hacer una oración en secreto y hacer un ayuno en secreto, porque piensas que no te van a recompensar, que el mismo Dios te está diciendo ahí, mi Padre que ve lo secreto te recompensará. Que no te dé miedo a perderlo todo por el Señor, que no te dé miedo a perder algo por causa del reino de los cielos, porque el tarde que temprano Él nos recompensará. Además, cuando tienes profundidad espiritual, ni siquiera piensas en esa recompensa, sino en el mucho bien que te hace falta por hacer para entrar al reino de los cielos. Dejemos que Dios nos cautive con esta palabra, con esta invitación a un ayuno, pero un ayuno que realmente ha pasado por la limosna y la oración, es decir, por las buenas obras, por ese corazón que necesita ser limpiado de nuestros pecados mortales y veniales. Insisto, ¿de qué nos sirve ayunar si estamos en pecado mortal? Lo primero que tenemos que hacer para que ese ayuno sea realmente eficaz es purificar nuestra conciencia de todo pecado, de todo error, de toda herejía. No sea que los ladrones con la polilla y el orín arrebaten ese tesoro que Dios nos ha regalado. Que ese tesoro no lo pongamos al servicio de nuestros intereses,
sino a los intereses de Dios, la salvación de las almas. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz viernes penitencial de ayuno.